Solamente quiero dar unas primeras palabras de bienvenida. Muchas gracias a nombre del director del Instituto de Investigación de la Universidad de Lima, el doctor Alexandra Almeida. Quiero felicitarlos por su participación y su interés en acompañarnos en el taller de cierre, proteínas y polisacáridos de Kuchuro para desarrollar alimentos funcionales y combatir la desnutrición infantil. En el plan estratégico de la Universidad de Lima, uno de los objetivos es justamente contribuir con el bienestar y el desarrollo del país. Y en ese sentido, la doctora Nancy Chasquibol es una de nuestras investigadoras más emblemáticas por su trayectoria y la importancia de sus proyectos. Como ustedes saben, este es un problema muy, digamos, recurrente en nuestro país. Según el Instituto Nacional de Estadística, más del 12% de los niños menores de 5 años tienen desnutrición infantil. Y esto afecta sobre todo las regiones más pobres de nuestro país, las zonas altoandinas como Huancavelica, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, pero también otras zonas amazónicas como por ejemplo Loreto. Entonces, con esta finalidad es que a través de este proyecto tan importante, de tanto impacto social, la doctora Nancy Chasquibol nos va a ofrecer los resultados de esta investigación muy importante para contribuir al bienestar de la sociedad. Muchas gracias. Dejo la palabra a la doctora. Muchas gracias, profesora Rosario. Muchísimas gracias por sus palabras. Vamos a compartir el material. Buenos días. Vamos a iniciar el taller de cierre del proyecto Estudio y Caracterización de Proteínas y Polisacáridos de Kuchuro Noso Común de las Lagunas de Cotaparaco, Recuá y Ancash para el desarrollo de alimentos funcionales y contribuir con la disminución de la desnutrición infantil. Un proyecto aprobado por el Programa Nacional de Innovación en Pesca y Agricultura del Ministerio de la Producción de nuestro país y cofinanciado también con los fondos de la Universidad de Lima. Esta mañana nos acompañan en el taller de cierre los investigadores, los doctores Francisco Goicolea Valencia y el doctor Alan Hernández Álvarez de la Universidad de Leeds del Reino Unido, a quienes les damos la bienvenida. El desarrollo de este proyecto no hubiera sido posible sin el apoyo y la colaboración de los miembros de la Alianza Estratégica integrados por la Escuela de Alimentos y Ciencias y Nutrición de la University of Leeds y además también por los pobladores de la comunidad de Cotaparaco. También hemos contado con el apoyo valioso de nuestro equipo técnico integrado por los doctores Francisco Goigolea Valencia y el doctor Alan Hernández Álvarez como coinvestigadores de la Universidad de Leeds del Reino Unido y además gracias al apoyo de Billy Francisco González, Rafael Alarcón, Axel Sotelo Contreras, Pablo Jara Bravo como coinvestigadores de nuestra universidad y mi persona como investigadora principal y coordinadora general del proyecto. El objetivo general de nuestro plan de investigación fue desarrollar alimentos funcionales como barritas y snacks a partir de proteínas y polisacáridos extraídos y caracterizados del kuchuro para contribuir con la disminución de la desnutrición infantil, teniendo como 5 objetivos específicos, uno de los cuales los más importantes fue la extracción y la caracterización de estos bioactivos como son los polisacáridos y las proteínas del kuchuro. Todo esto se ha desarrollado en todo este tiempo que nos llevó a cabo el proyecto en el Laboratorio de Alimentos Funcionales de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Lima y, por supuesto, en los laboratorios de la Universidad de Leeds del Reino Unido. El kuchuro, como todos lo conocemos, es una cianobacteria en forma de esferas de 10 a 25 milímetros de diámetro, muy similar a las uvas. Se encuentra en todas nuestras precordilleras andinas, sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Tiene un color muy característico, verde por la composición de la clorofila y azulado por la glicosianina. Forma parte de la dieta básica de los pueblos altiplánicos desde tiempos precolombinos. Es conocido también como urmunta, yuchucha o yaita.
Actualmente estamos también tratando de insertarlo en nuestra gastronomía, buscando de incorporar en nuestra dieta diaria, sobre todo por su alto contenido de hierro, calcio, proteínas, entre otros. ¿De dónde la toma de muestra, dónde se realizó? Nosotros hemos trabajado con los pobladores de las lagunas de la comunidad de Cotaparaco, como lo vemos en el mapa de nuestro país, de la provincia de Recuay en el departamento de Ancash. Hemos mapeado, hemos tomado muestras de 3 lagunas, de la laguna de Yaxta, de la laguna de Ututo y de la laguna de Tacash. Todas ellas se encuentran a una altura por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Podemos ver acá la toma de muestras en la laguna de Tacash a una altitud de 4.471 metros sobre el nivel del mar. Hemos trabajado con una cantidad mayor a 200 kilogramos de cuchuro que llegaron a nuestro laboratorio en baldes provenientes de las lagunas de Cotaparaco, donde fueron procesados, secados, molidos, fueron luego tamizados para obtener finalmente la harina de cuchuro que fue guardada y empacada al vacío en nuestro laboratorio. Con el disharina, lo primero que hemos realizado fue determinar la composición proximal y poder apreciar la diferencia entre las muestras de las 3 lagunas. Como podemos ver, destaca su elevado, alto contenido de proteína, entre 32,39% hasta un 36,95% de proteína, muy parecido a lo que encontraron otros autores en cuanto al contenido de proteína, sobre todo en muestras de la laguna de Tacash. Destaca también el alto contenido de carbohidratos, un perfil interesante también de porcentaje de grasa. También hemos analizado la composición de minerales en las harinas de las 3 lagunas de Cotaparaco. Podemos ver que sobresale un interesante y un elevado porcentaje de calcio entre las 3 lagunas, que podría ser incluso mayor que la cantidad de calcio que se encuentra en la leche, queso y espinaca. Destaca también el elevado contenido de hierro, que podría ser mayor que el contenido que se encuentra en la lenteja y carne, así como el aporte de fósforo, manganeso, sodio, potasio, entre otros minerales. También no hemos encontrado presencia de metales pesados como arsénico, plomo, mercurio y cadmio. De la misma manera, también hicimos un barrido de minerales en cuanto a la composición en las muestras de las 3 lagunas de Cotaparaco, también observando un interesante perfil de minerales que son importantes para el crecimiento del cuchuro y sobre todo por el aporte de los macro y micronutrientes. Podemos también informar ausencia de metales pesados como arsénico, cadmio, mercurio, plomo, níquel, cromo en las tres muestras. Las muestras de cuchuro, como podemos ver, podemos ver un flujograma de la extracción de polisacáridos y proteínas de cuchuro. Es una muestra desde ya bastante compleja. No es muy fácil, no fue muy sencillo llegar a extraer los bioactivos como son los polisacáridos y las proteínas. Sin embargo, se pudo realizar gracias a también puedo destacar el trabajo de Billy González, apoyados por todo el equipo. Esta extracción básicamente fue llevada a través de la extracción por ultrasonido con microonda asistida, donde nosotros llegamos a optimizar los parámetros de extracción de los polisacáridos. Y luego, como podemos ver, esta extracción trata de varias extracciones, subextracciones con los componentes obtenidos como a través de residuos sólidos y de soluciones. En general, obtuvimos 8 fracciones, las cuales las 8 fracciones fueron enviadas a los laboratorios de la Universidad de Leeds para su caracterización tanto en polisacáridos como en proteínas. Lo que nosotros realizamos en el laboratorio fue la de optimizar
la extracción ácida de los polisacáridos por la tecnología de microondas con ultrasonido mediante la tecnología también, aplicando la metodología de superficie de respuesta. En general, se llevó a cabo 15 corridas experimentales, de las cuales todas se realizaron con una réplica de 3 veces para poder optimizar los parámetros más importantes para poder llevar a cabo esta extracción ácida de polisacáridos en base a la concentración del ácido clorhídrico, la concentración del solvente con la relación con la materia prima, el tiempo y el tiempo de extracción. Llegando a determinar los mejores parámetros fueron a 500 watts de potencia del microondas a una temperatura de 90 grados centígrados por un tiempo de 20 minutos con una concentración de ácido clorhídrico de 0,1 molar y la relación de la solución con el solvente y la relación con la materia prima fue de 64,4 miligramos por gramo. Bajo estas parámetros de optimización y de extracción ácida del polisacárido obtuvimos un rendimiento del mismo del 52,72%, con un porcentaje de pureza del 69%, con un porcentaje de humedad del 13,12% y con un porcentaje de proteína de 9,6%. Como podemos observar, llegamos a la conclusión de que el porcentaje de la proteína era un poco elevado, el porcentaje de la pureza y el rendimiento también no estaban dentro de los parámetros, todavía estaban bastante bajos, por lo que llegamos a separar, a eliminar la proteína para que de esa manera podamos aumentar el porcentaje de rendimiento y también, por ende, lograr el aumento del porcentaje de la pureza de la extracción del polisacárido. Por ese motivo llevamos a cabo la eliminación de la proteína en las muestras de harina de Kusuro. Esto se llevó a cabo un pH de 4 con ácido clorhídrico, obteniendo la fracción 2 del polisacárido. Y podemos ver acá la caracterización físico-química, finalmente la pureza del polisacárido ya sin la proteína, o sea, la fracción 2 del Kusuro. Si bien es cierto, el rendimiento sí bajó, la humedad también llegó a bajar, también la ceniza. Sin embargo, podemos observar que ya el porcentaje de la proteína ha bajado tremendamente a 1,39 con el logro del aumento de la pureza del polisacárido a un 97,14%, gramos de galactosa por 100 gramos de muestra, es muy por encima a la pureza encontrado para otro tipo de Kusuro, como es el nosto fragiliforme y el nosto safaricum, desarrollado y publicado por otros autores. De la misma manera, una vez que ya logramos purificar y optimizar el proceso de la extracción de polisacárido, continuamos con el streaming para la extracción alcalina de la proteína de Kusuro, también mediante un diseño factorial 2 a la cadena -1. Realizamos un screening de 8 corridas, también con repeticiones de 3 repeticiones por cada corrida. Como podemos observar, el rendimiento de extracción no fueron muy altos. Esto fluctuó entre 5,43 a 13,52%. Sin embargo, nos permitió seleccionar los parámetros óptimos para la extracción de la proteína del Kusuro a una temperatura de 30 grados centígrados por un tiempo de 1 hora, siendo la relación de solvente y materia prima de 100 mililitros por gramo a un pH de 11. Y fue así que nosotros llegamos a obtener entonces el concentrado proteico bajo esos parámetros a pH 11 por un tiempo de 60 minutos a una temperatura de 30 grados y a través de una relación solvente-materia prima de 1 por 100 gramos por mililitro. Esto fue obtenido en el laboratorio de alimentos funcionales de la Universidad de Lima. Podemos observar como resultado de este screening la caracterización físico-química y de la comparación tanto del residuo proteico de la fracción 5 y del concentrado proteico obtenido en la última etapa, o sea, de la fracción número 7. Podemos observar el rendimiento, la humedad, la ceniza y el porcentaje de proteína. Si bien es cierto que en el concentrado proteico fue de 66,61% menor al del residuo proteico,
Sin embargo, podemos observar que se encuentra también dentro del porcentaje obtenido para otro tipo de hidrocoloides, publicado también por otros autores. También llegamos a determinar la capacidad de retención de agua, la cantidad de absorción de grasa, la capacidad de formación de espuma, que podríamos decir que está muy cercana a los valores de la espirulina platensis. Eso es lo que tenemos para, hasta el momento, relacionado con la caracterización tanto de el rendimiento y la pureza tanto de polisacáridos como de proteínas realizadas en el Laboratorio de Alimentos Funcionales de la Universidad de Lima. A continuación, dejo el pase al doctor Francisco Goigolea de la University of Leeds, quien nos va a exponer sobre los hallazgos, las caracterizaciones, la importancia de las propiedades tecnofuncionales de los hidrocoloides, el cushuro del nosto comune a través de la caracterización de los polisacáridos. Doctor Goigolea. Buenos días, ¿qué tal? Gracias, doctora Nancy, por su presentación. Bien, ahora yo voy a continuar presentando los resultados del proyecto en relación a la caracterización de las propiedades tecnofuncionales y de los hidrocoloides, es decir, los polisacáridos del cushuro. Como ya comentó la doctora, el trabajo que voy a presentar ha sido llevado a cabo en nuestros laboratorios en la Escuela de Ciencia de Alimentos y Nutrición de la Universidad de Leeds, en colaboración con el doctor Alan Hernández, que también nos acompaña, y de nuestros colaboradores en nuestro laboratorio, estudiantes de doctorado y de nuestro equipo técnico. Bueno, quiero hablar sobre una breve introducción, hablar sobre lo que hemos obtenido en la solubilización de las muestras de polisacárido remitidas a nuestro laboratorio en el verano pasado y los resultados de la caracterización de la distribución de peso molecular, la composición de monosacáridos y el perfil reológico de los polisacáridos del cushuro y posibles estudios futuros. Bien, bueno, las muestras se recibieron en nuestro laboratorio y corresponden a las que describió la doctora, dos muestras que corresponden al proceso de extracción ácida y al proceso de extracción acuosa o neutra. Así que me referiré a ambas. Bien, cuando disolvemos las dos muestras, ya notamos diferencias notables entre ellas. Estas muestras se dejaron disolviendo durante un periodo de 7 días para asegurar que se hidrataban perfectamente y que se da toda la oportunidad para que pudieran disolverse. Como vemos, son distintas en su aspecto. Están disueltas a una concentración de 50 miligramos por mililitro y vemos ya que la muestra de polisacárido de cushuro de extracción ácida fluye, en tanto que la de extracción acuosa forma ya directamente un gel desde el proceso de intentar solubilizarlo. Y esto va a resultar en diferencias notables entre ambos. Bueno, lo que hemos utilizado para la caracterización de la distribución del peso molecular es una plataforma que nos permite estudiar, por un lado, el tamaño macromolecular de las especies disueltas y también nos da acceso a estudiar la caracterización de tamaño y conformación también de partículas agregadas coloidales. Esta técnica se conoce como fraccionado de flujo asimétrico o AF4 y también acopla un sistema de cromatografía de exclusión de tamaño y hacemos uso de los mismos detectores, los cuales corresponden a detectores de UV, de infrarrojo diferencial, un detector de esparcimiento de luz de multiángulo y en su caso también se puede acoplar un detector de dispersión de luz dinámica. Los celugramas que se muestran corresponden a los perfiles tanto de la muestra de cushuro ácido en el panel izquierdo, donde observamos la presencia predominante de
de un pico que eluye aproximadamente a 30 minutos y de otra población aproximadamente a 45 minutos. Se muestran las señales para dos de los detectores, el detector de luz ultravioleta, que es proporcional a la concentración, y el detector de esparcimiento de luz, que es proporcional al tamaño de las fracciones que eluyen. Se compara también con el perfil obtenido para la muestra de extracción acuosa, donde notamos también la presencia de las mismas dos fracciones, pero vemos que la fracción que eluye a mayor tiempo de elusión, a 40 minutos, es más predominante. En esta técnica, las especies de menor tamaño eluyen antes que las de mayor tamaño. Así que vemos que hay en ese sentido, la segunda población de mayor tamaño es más prominente en la muestra de extracción acuosa. Por su parte, los cromatogramas obtenidos mediante cromatografía de exclusión de tamaño nos revelan la presencia de un pico predominante en ambos casos, y vemos la línea verde corresponde a la concentración, en tanto que los símbolos rojos corresponden a las masas moleculares. En este caso, contrario al fraccionado de flujo, eluyen inicialmente las especies de mayor tamaño. Podemos observar, en este caso, solo se pudo llevar a cabo esta determinación en la muestra de extracción ácida, ya que implica la filtración por una malla de 0.45 nanómetros, a través de la cual la muestra de extracción acuosa no pasó. Por tanto, aquí únicamente vemos la muestra de extracción ácida. En el panel derecho se muestra la distribución del radio, del tamaño, el radio de giro de las especies, de las fracciones que eluyen, y vemos cómo, si bien esperamos que las de mayor tamaño sean las que inician eluyendo, aquí hay un comportamiento anómalo, como se puede observar en un incremento en el tamaño de las especies que eluyen después de 30 minutos. Esto nos dio la pauta para poder inferir que esta muestra, la conformación de esta muestra es realmente inusual, y este análisis que se muestra a continuación es la dependencia entre el tamaño de las especies que eluyen y su masa molecular, que nos da origen a esta curva que muestra esta especie de comportamiento curvo a bajos pesos moleculares. Y lo que nos está diciendo es que hay especies de la misma masa molecular que coeluyen en el proceso, y que nos indican que hay presencia de dos tipos de fracciones, unas que son de características de estructura lineal y otras altamente ramificadas. Esperamos que las de cadena ramificada para la misma masa molecular sean mucho más compactas y por eso tienen un menor tamaño. Así que esta es una primera indicación, hasta donde estamos al tanto, no reportada antes, de que este polisacárido está conformado por una estructura altamente ramificada. Pudimos llevar a cabo un análisis cuantitativo analizando estas dos fracciones mediante esta relación de Sim-Stockmayer, la cual nos da parámetros que corresponden con polímeros en general de alta ramificación. En la tabla se resumen los resultados para las dos muestras y para las dos técnicas. Inicialmente mostramos para el cloruro ácido en la técnica de fraccionado de flujo, AF4, filtradas únicamente a través de una malla de 5 micras, comparadas con lo que observamos por exclusión de tamaño, de mucha menor filtración, a través de un poro de tamaño de poro menor. Vemos cómo, tal como esperamos, en el caso del fraccionado de flujo, encontramos especies de decenas de millones en términos del peso molecular, en tanto que aquellas filtradas nos dan pesos moleculares en el orden de 100.000 Dalton. Notamos también que en el caso del tamaño de las especies de menor grado de filtración, realmente corresponden con nanopartículas que tienen un radio de 145 nanómetros, que pueden ser producto de la agregación
que ocurre en este polisacárido. Si lo comparamos también con el cuchuro acuoso, el cual únicamente pudimos estudiar mediante el fraccionado de flujo, este también nos da tamaños, pesos moleculares que incluso llegan a 10 a la 8 y que corresponden también con estos macroagregados que observamos. Estas muestras también hay que hacer notar que tienen un alto contenido de proteína de hasta el 10%. Y esto puede tener implicaciones muy importantes en sus características y aplicaciones funcionales. Ahora les muestro la composición de azúcares, la cual se estudió mediante cromatografía de intercambio aniónicos con detección de pulsos amperométricos. Estos son los estándares donde estamos mostrando únicamente los azúcares neutros. Son estándares de rhamnosa, arabinosa, galactosa, glucosa, manosa, gilosa y fructosa. Cuando inyectamos el polisacárido de cuchuro de extracción ácida hidrolizado en ácido, lo que encontramos es la presencia de rhamnosa, arabinosa, galactosa, glucosa y gilosa, la cual pudimos comparar con resultados reportados previamente, de hecho en esta publicación de los años 50, pero que nos hacen ver que corresponde bastante bien en términos de los contenidos de glucosa, de gilosa. No se reporta el contenido de galactosa, pero también nos dio como otro de los monosacáridos de abundancia. Rhamnosa coincide bien y encontramos también trazas de arabinosa. Estos son, como comento, datos que nos pueden indicar o apuntar a que tal vez la especie del nostoc no sea idéntica a la que se ha reportado previamente. Eso es algo que está en proceso de terminar de evaluarse. En estudios futuros lo que proponemos es llevar a cabo un estudio más fino utilizando un método que se desarrolló en la Facultad de Biología de nuestra universidad, en el que a través de anticuerpos monoclonales será posible establecer fracciones específicas, distintos epítopes presentes en polisacáridos, sobre todo de pared celular. Se han estudiado sobre todo para pared celular de plantas, pero los vamos a aplicar también para terminar de elucidar estructuras que pueden ser muy importantes desde el punto de vista bioactivo y funcional de este polisacárido, particularmente en términos de poder potenciar el microbioma, por ejemplo, también tal vez la respuesta inmune. Así que estos serán resultados que documentaremos posteriormente en publicaciones futuras. En términos del perfil reológico, que también se han llevado en paralelo aquí en el laboratorio de la profesora Chasquibol, lo que mostramos en esta gráfica es una serie de paneles de resultados de frecuencia, de reología de frecuencia oscilatoria de baja deformación para diluciones del cuchuro de extracción ácida a distinta concentración y muestran la dependencia de la respuesta viscoelástica en términos de los módulos elástico y viscoso, G' y G', y de la viscosidad compleja, los triángulos azules, y lo que vemos es gradualmente la disminución de la concentración. Estos espectros fueron realmente inesperados porque nos indican la presencia de estructuras gelificadas, aun cuando las muestras desde el punto de vista macroscópico se comportan como fluidos. Su espectro mecánico corresponde con el de geles débiles. Y esta es una característica que tampoco había estado reportada hasta que llegamos a concentraciones realmente muy bajas, por debajo de 0.1 miligramo por mililitro o 0.008%, es que encontramos ya características de un líquido típico newtoniano. Lo comparamos con por ejemplo, el del solvente, que fue cloruro de sodio 0.1 molar. Y esto nos permite construir una gráfica de dependencia de la concentración sobre la viscosidad que mostraré no en esta, sino en la siguiente diapositiva. Otra gráfica que también fue muy ilustrativa fue la comparación entre la viscosidad compleja que obtuvimos de la reología oscilatoria con la de la viscosidad de alta tasa de cizalla,
y cuando se grafican en la misma escala, tanto de frecuencia como de tasa de cizalla, observamos los resultados que se presentan. En un polisacárido en estado de ovillo estadístico convencional o en un fluido newtoniano, estos dos valores coinciden cuando se grafican en la misma escala. Lo que vemos acá es que invariablemente hay un predominio de la viscosidad compleja sobre la viscosidad dinámica, lo cual confirma también este comportamiento sui generis de gel débil. Y vemos también la dependencia de la viscosidad específica sobre la concentración obtenida a partir de estas viscosidades dinámicas. Y lo que nos permite observar, determinar, es un punto crítico de concentración crítica en aproximadamente 0.75%, el cual nos indica el cambio en el régimen del régimen diluido al régimen que empieza a ser semidiluido, para pasar después al régimen enredado. Esta es una respuesta que necesitamos conocer para poder desarrollar aplicaciones a futuro, por ejemplo, como viscosante u otras aplicaciones como gelificante, etcétera. Este punto crítico, a partir del cual, por ejemplo, por debajo de ese punto no podríamos formar hidrogeles, sin embargo, por encima se pueden formar hidrogeles, nanofibras, etcétera. Entonces, es una característica muy importante que conseguimos determinar. Bien, el polisacárido de extracción acuosa, como les mostré en una de las diapositivas iniciales, lo que forma realmente es un gel gomoso, el cual no conseguimos diluir. Lo que sí conseguimos fue separarlo y de alguna manera se pudo cargar en el reómetro utilizando una geometría distinta a la que se usó para el kushuro líquido. Y lo pudimos poner como una especie de sándwich en el reómetro y obtener su espectro viscoelástico. También aquí aprovecho a mostrar el efecto del calentamiento sobre estos hidrogeles, sobre tanto el hidrogel de kushuro acuoso como la solución líquida, y vemos que realmente no hay un cambio. Esto era para confirmar, por ejemplo, que el comportamiento gelificante, si se podría comparar con el de otros hidrocoloides como la agarosa o como las carrageninas o incluso la gelatina, los cuales se sabe que se derriten a mayor temperatura, y este no fue el caso en el caso de los hidrocoloides del kushuro. Realmente el espectro mecánico obtenido corresponde para el kushuro de extracción acuosa con un perfecto gel. En este caso no es un gel débil, es un gel firme, y mostramos su espectro mecánico característico, incluida también la dependencia de la amplitud de la deformación, que soporta casi hasta el 100% y se mantiene en el régimen viscoelástico lineal. Bueno, únicamente me refiero a trabajo en progreso con muestras que hemos recibido más recientemente, pero las cuales también se van a terminar de caracterizar. Les haremos la comparación también de la distribución de peso molecular, de la composición de monosacáridos. El perfil reológico lo continuaremos llevando a cabo en paralelo con el laboratorio aquí de la profesora Chasquibol y su equipo, y como comentaba, vamos a llevar a cabo pruebas de composición que nos permitan inferir qué polisacáridos pueden estar presentes en este hidrocoloide tan interesante. Bueno, podemos concluir que el polisacárido del kushuro obtenido mediante el proceso de extracción ácida anticipa su posible uso como un hidrocoloide viscosificante en bebidas, sopas, de los cuales se mostrarán también resultados, o ya mostró, perdón, la doctora Chasquibol algunos resultados. La presencia de proteína residual en la estructura y altamente ramificada puede anticipar su uso único, tal vez, o muy especial, compartido, por ejemplo, con la goma arábiga y otros, prácticamente con la goma arábiga, como emulsificante natural. La conformación macromolecular se ha demostrado por estudios de cromatografía, haciendo uso de estas funciones de conformación, y nos deja elucidar por primera vez que es un polisacárido altamente ramificado. Por otra parte, el material no filtrado que corresponde con estos agregados de nanopartículas también pueden anticipar una posible utilización como estabilizante para emulsiones tipo Pickering, que están altamente en boga
y que son incluso más estables que las emulsiones convencionales. Hemos establecido la composición de azúcares que tal vez coincida con la de la presencia de ya sea hemicelulosas, tal vez beta-glucanos o similar a las pectinas, algo que no podemos todavía afirmar con seguridad. En tanto que el polisacárido de extracción acuosa es muy interesante el hecho de que se puede hinchar y formar ya directamente hidrogeles, los cuales para poderse utilizar en formulaciones habrían que desarrollarse procesos que permitan, por ejemplo, destruirlo y poderlo manejar, por ejemplo, como agente de rellenado, por ejemplo, en productos cárnicos que permitieran, por ejemplo, reducir el contenido de grasa y otras aplicaciones. Bueno, realmente es solamente dar una última panorámica muy general de los distintos hidrocoloides que existen. En realidad lo que buscamos los tenemos a veces que extraer, en otros casos tratamos de reproducir sus propiedades en el estado nativo, como es la capacidad de gelificación. Este es justo el caso del kushuro. Él existe en el estado nativo como un hidrogel muy interesante en el núcleo de las colonias que forma el kushuro. Y bueno, a menudo también podemos modificar sus propiedades de incrementar la viscosidad o de gelificar y usarlos como agentes estabilizantes en emulsiones, espumas, cristales, etcétera, así como controlar las propiedades de lubricación o el equilibrio de fases. Y simplemente muestro una muestra que da el amplio uso que tienen los hidrocoloides en la industria de alimentos. Y bueno, con esto quiero agradecer a nuestro equipo también de trabajo y por supuesto el apoyo para este proyecto y esta colaboración pues tan fructífera y exitosa que hemos tenido gracias a la invitación de la profesora Chasquibol. Muchas gracias. Por supuesto al Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuacultura que ha financiado el proyecto. Gracias. Muchas gracias, doctor Gogolea. A continuación, por favor, el doctor Alan, que se encuentra en este momento desde la Universidad de Leeds. Estimado Alan, bienvenido. Muchas gracias. Un Gracias. momento, ya voy a compartir. Perfecto. Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, primeramente también agradecer a la doctora Nancy por la invitación y al profesor Francisco por haber colaborado juntos en este proyecto. El título de mi presentación es Proteínas de kushuro, agentes nutritivos y funcionales. Y me gustaría mucho empezar dando esta introducción rápidamente para dar la relevancia que tiene este proyecto, no solamente en Perú, sino en el mundo. Sabemos que para el año 2050 vamos a tener que alimentar aproximadamente a 10 billones de personas, pero el planeta es realmente muy pequeño, ¿no? Para poder alimentar a toda la población solamente con una dieta rica en carne. Y como podemos ver aquí en el mapa, particularmente todos los países de primer mundo, como es Estados Unidos, Europa, tienen un consumo de carne muy alto en comparación con otros países de África, de Asia, de Latinoamérica. Entonces podemos ver que hay un desbalance muy importante en respecto al consumo de proteínas vegetales y animales alrededor del mundo. Y por otro lado, también tenemos que considerar que una buena proporción de niños alrededor del mundo sufren de malnutrición y de ciertas deficiencias, no solo en macro, en micronutrientes. Y es por lo tanto la relevancia que tiene este proyecto. Por otro lado, sabemos que el sistema alimenticio tiene diferentes retos. Uno de ellos es que aproximadamente 30% de los gases de las emisiones que se producen en el mundo están ligadas principalmente al sistema de alimentación. También sabemos que el 90% de la fauna marina ha sido sobreexplotada o depleta. Y por otro lado tenemos el cambio climático, ¿no? Sabemos que con las altas temperaturas que estamos viendo hoy en día, los desastres naturales están aumentando y esto también tiene un efecto en la pérdida de la biodiversidad natural. Y por otro lado, lo que mencionamos anteriormente, tenemos un incremento de la población muy, muy grande y aproximadamente 1/3 de los alimentos que se producen en el mundo se pierden o son desperdiciados.
eso tiene un alto impacto en el sistema alimenticio. Porque sabemos que por otro lado, la dieta que tenemos hoy en día en muchos países ha causado que tengamos aproximadamente 1.9 billones de adultos que tienen sobrepeso y obesidad. Y por otro lado tenemos 750 millones de personas en malnutrición, en estados de malnutrición. Entonces, todos estos diferentes retos que tenemos en el sistema alimenticio tienen un alto impacto no solamente a nivel de alimentación, sino también al sistema de salud de todos los diferentes países. Y tenemos que considerar que el 75% de los alimentos que producimos en el mundo se generan solamente a partir de 12 plantas y de 5 animales. Cabe recalcar que tenemos más de 300,000 plantas alrededor del mundo de las cuales podemos consumir. Entonces, la pregunta que tenemos hoy en día es por qué tenemos tanta biodiversidad y tantas otras fuentes de alimentos, ¿por qué solamente basamos nuestra alimentación solamente en 12 plantas y en 5 animales? Por lo tanto, existe una evidencia significativa científica y que es inequívoca. Sabemos que el cambio climático es un reto y que, por otro lado, tiene un alto impacto no solamente en la salud del ser humano, sino también en la salud del planeta. Y es por lo tanto que para que podamos nosotros tener un impacto positivo en el medio ambiente y sobre todo en los problemas que estamos teniendo hoy en día, y uno de ellos es el cambio climático, es tener que adaptarnos y tener planes o estrategias de mitigación para que así podamos de alguna forma asegurar que tengamos para el futuro un mundo donde podamos vivir y no solamente que tengamos la capacidad de satisfacer las necesidades humanas, sino también que sea un futuro sustentable. Y aquí es donde aparece lo que son las proteínas sustentables, ¿no? Las proteínas alternativas. Y una de ellas es el kushuro. Y es por eso que una parte importante, si no es que en este caso un objetivo vital del proyecto, es conocer al kushuro como una fuente de nutrientes para combatir la desnutrición infantil. Vamos a pasar posteriormente, a partir de esta pequeña introducción, a algunos de los resultados que hemos obtenido en el proyecto. Cabe resaltar que estas son las muestras que se analizaron, muestras que recibimos de parte del equipo de la doctora Chasquibol aquí en la Universidad de Leeds, y son las diferentes muestras que realizamos diferentes actividades en respecto a la parte de las proteínas. Del profesor Goicolea nos habló un poco de la parte de los polisacáridos, y vamos a platicar un poquito sobre la parte de la proteína. Primero quisiera más o menos darles un overview de qué es lo que está pasando, de qué es lo que está pasando aquí en esta parte de las proteínas, ¿no? De la extracción que se ocupó, y que lo mencionaba la doctora Chasquibol. Podemos ver que regularmente para las algas, y no solamente para este tipo de fuentes, tenemos otro tipo de fuentes vegetales. El primer reto que nosotros tenemos para extraer las proteínas o cualquier agente bioactivo es romper las paredes celulares. Es por lo tanto que para poder nosotros romper esas paredes y extraer el compuesto bioactivo o los macro o micronutrientes de interés, tenemos que ocupar diferentes tecnologías de extracción. Y una de las tecnologías que se ocuparon en este proyecto es el ultrasonido y los microondas, que es lo que van a hacer mediante diferentes pulsaciones. Se rompen estas paredes celulares y por lo tanto tenemos la capacidad de liberar a las proteínas, sales o otros compuestos que estén dentro de las células, y por otro lado también otros compuestos, en este caso pueden ser almidones, azúcares, entre otros, y así incrementar la eficiencia de extracción y por lo tanto tener una mejor eficiencia de extracción cuando tenemos nuestro producto final. Un momento que no quiere funcionar mi... Ya, perdón, ya ahora sí ya pasó. Bueno, posteriormente aquí les quiero mostrar un poco el análisis microelemental. El análisis microelemental consta de, mediante combustión interna, mejor conocida como el método de Dumas. Aquí podemos ver los diferentes contenidos de proteína de los diferentes muestras que tenemos
Cabe destacar que es muy importante, podemos ver aquí los contenidos de proteína de los diferentes residuos que se obtuvieron en las etapas, particularmente después de del ultrasonido, del ultrasonido acoplado a microondas. Y podemos ver que tienen un contenido importante aproximadamente del 74-77%. Eso es muy probable que durante esa extracción y la subsecuente precipitación esos productos que se obtienen al final son productos ricos en proteína. Cabe mencionar que, como ya lo mencionó la doctora Chasquibol, vamos a tener la presencia de ficobiliproteínas en estos residuos y por lo tanto puede ser que estemos obteniendo esta mayor cantidad de nitrógeno en estos, particularmente en estos residuos. Y ya en el extracto proteico final, que es el concentrado de proteína que se obtuvo después de esta extracción y de solubilización alcalina acoplada a precipitación isoeléctrica, se obtuvo un porcentaje de proteína de aproximadamente el 72%, el cual es un porcentaje comparable con otras fuentes de proteína vegetal, como lo es el chícharo, por ejemplo, y la soya. Por lo tanto, estamos viendo que el procedimiento que se ocupa para extraer la proteína es un proceso eficiente comparado con otros métodos que se ocupan hoy en día en la industria. Y también es importante mencionar que como tal, la harina de Kushuro presentó un porcentaje de proteína del 36%, lo cual hace una muy buena fuente de proteína. Particularmente se puede ocupar incluso como agente fortificante para otros alimentos, obviamente tomando en cuenta las propiedades tecnofuncionales de las cuales mencionaba el profesor Goicolea. Ok. Ahora pasamos a la parte de la digestibilidad in vitro, porque es muy importante determinar la digestibilidad in vitro de los alimentos. Regularmente todas las fuentes de proteína vegetal alternativas tienen una digestibilidad proteica muy baja. Esto va a ser debido a que, como mencionaba anteriormente, regularmente la complejidad de las células hace que sea mucho más difícil que las enzimas digestivas tengan accesibilidad para poder romper estas paredes y por lo tanto es de suma importancia saber cuál es la digestibilidad de este tipo de productos para que así nosotros tengamos una idea de si los nutrientes se van a ser absorbidos fácilmente o no. Aquí lo que podemos ver en esta gráfica y en estos resultados, primeramente podemos ver que la harina de Kushuro, que es esta que tenemos aquí, fue la que presentó una digestibilidad un poco más lenta en comparación con los residuos o con los productos más purificados. Cabe mencionar que el extracto de proteína, perdón, mostró la digestibilidad más alta, tiene una digestibilidad aproximadamente del 87% en comparación con el 75% de la harina de Kushuro. Eso es muy importante porque estamos viendo que aproximadamente esta aumentó un 15%. Es posible que la harina de Kushuro esté presentando esta digestibilidad tan baja, probablemente por la presencia de algunos factores antinutricionales, mucho aparte de la cuestión que mencionaba de la particularidad que tienen las células de las plantas, y en este caso de las cianobacterias. Se han encontrado, por ejemplo, en el caso de algunas algas que tienen presencias de inhibidores de tripsina o de oxalatos, los cuales van a tener la capacidad de disminuir o en este caso inhibir a las enzimas digestivas, y es muy probable que la harina de Kushuro, por lo tanto, esté presentando esta digestibilidad más baja. Y cabe mencionar que el extracto de proteína presentó una digestibilidad muy alta. Entonces podemos decir que en este caso el proceso de extracción que se utilizó aumentó considerablemente la digestión de las proteínas. Por otro lado, es importante mencionar que esta digestibilidad es muy importante porque si la comparamos con otras leguminosas, por ejemplo, con algunos otros cereales, regularmente esos presentan una digestibilidad aproximada del 75%. Es por lo cual que la digestibilidad que está presentando particularmente el extracto de proteína es un porcentaje alto y puede ser incluso comparado con otros ingredientes de origen vegetal como concentrados proteicos de soya o incluso de chícharo, que son los que más se utilizan hoy en día para la formulación de alimentos basados en proteínas de plantas.
Pasamos posteriormente a la caracterización de las proteínas de los diferentes ingredientes de Kushuro. Podemos ver que particularmente casi todas las bandas que se presentaron, no se alcanza a ver muy bien en esta imagen, se encuentran en un rango de peso molecular muy bajo. ¿Esto qué quiere decir? Es muy probable que durante la extracción de las proteínas estamos naturalizando algunas proteínas de alto peso molecular y por lo tanto la mayor parte de las proteínas que estamos presentando aquí son de bajo peso molecular. Por otro lado, podemos ver que particularmente el extracto de proteína es el que tiene un perfil de proteínas mucho más abundante, que verían siendo esta línea 5, la línea 10 que tenemos aquí y la línea 15. Podemos ver que es la que presenta mucho más bandas. Cabe mencionar que uno de los siguientes ensayos que tenemos que hacer vamos a tratar de hacer unos ensayos donde desnaturalicemos a la proteína un poco más para poder ver, tener una nitidez más eficiente de las proteínas, del perfil proteico de los diferentes ingredientes que tenemos de Kushuro, y así poder verificar particularmente si hay la presencia de otras proteínas. Es sumamente complicado tener algunas veces perfiles más nítidos, particularmente por las ficobiliproteínas. Recordemos que las ficobiliproteínas tienen grupos cromóforos pegados a la proteína y por lo tanto hay veces cuesta un poco trabajo que estos corran fácilmente en el gel. Sin embargo, podemos ver aquí que era lo que queríamos nosotros comprobar particularmente, que en efecto el extracto de proteína presenta un mayor número de bandas. Por lo tanto, esto quiere decir que estamos enriqueciendo el producto final de proteína. Y aquí podemos ver particularmente este grupo de bandas que les mencionaba, que son las bandas que presentan particularmente el extracto de proteína. Posteriormente hicimos una cromatografía líquida, que en inglés se le conoce como Fast Protein Liquid Chromatography, que no es más, es como un HPLC, pero está acoplado a, como podemos ver aquí en la imagen, este es un equipo ACTA, que es una columna realmente pequeña en comparación con otro tipo de columnas de HPLC, y se ocuparon diferentes estándares de peso molecular para poder determinar los pesos moleculares de los picos que huyeron de las diferentes muestras. Aquí cabe resaltar, si vemos el perfil de elusión, particularmente de la muestra de Kushuro, de la harina, es un perfil, vemos que el pico es muy bajo, tiene un pico muy, muy bajo, y aquí también podemos ver que aquí hay más o menos otro pico muy pequeño que está apareciendo, que aparece en esta otra muestra, que es uno de los residuos. Cabe recalcar, si comparamos estas muestras particularmente con el extracto de proteína, vemos que en efecto se logró lo que queríamos en el proceso de extracción, perdón. Tenemos aquí un pico mucho más definido, muy alto, aproximadamente de 24 kilodaltons, que ocupa un 97% de todo el cromatograma de esta muestra, y podemos ver que no presentan ninguna otra aparición, perdón, de ningunos otros picos, particularmente después del tiempo 15. Por lo tanto, podemos decir que este proceso sí se llevó a cabo de forma eficiente y estamos viendo que tenemos un perfil de un ingrediente mucho más purificado en comparación con este caso, con el residuo, perdón, que se obtuvo posteriormente de la extracción por microondas y ultrasonido y de la harina de Kushuro. Solamente recalcar un poco los resultados del equipo de la doctora Chasquibol que llevaron a cabo en respecto a las propiedades tecnofuncionales del extracto de proteína de Kushuro. Esto aquí que pueden ver, yo le llamo lo que es la cubeta de utilidades, ¿no? El producto de utilidades, que los divido en 4 aplicaciones muy importantes, ¿no? Una es la funcionalidad de las proteínas, donde vamos a determinar si las proteínas tienen propiedades gelificantes, emulsificantes, de viscosidad, capacidad de absorción de agua, de aceite, etcétera. Esto va a ser muy importante porque, como mencionaba el profesor Goicolea, nos va a dar un entendimiento de cuáles son las mejores ventajas que tienen estos ingredientes para poderlos ocupar posteriormente para la formulación de nuevos ingredientes o nuevos alimentos. Y por otro lado tenemos la percepción
tenemos que tomar en cuenta que la percepción hoy en día es muy importante. Número uno, tenemos que ver cuáles son los trends que se tienen hoy en día, ¿no? Que uno de ellos es tener todos estos nuevos productos que son a base de plantas. La gente está buscando por nuevas alternativas de alimentos que sean más sustentables y más saludables. Por otro lado, están buscando productos que sean ricos en proteína. Y por otro lado, tenemos el famoso Clean Label, donde estamos buscando alimentos que sean naturales y que tengan la menor cantidad posible de aditivos o de ingredientes que puedan tener un efecto negativo para la salud o en este caso de aditivos sintéticos. Por otro lado, también el perfil nutritivo es de suma importancia, que en este caso que cumpla con todos los requerimientos nutricionales y finalmente las propiedades sensoriales. Estos son sumamente importantes porque podemos tener un producto que sea nutritivo, que tenga una funcionalidades muy eficientes, pero si las propiedades sensoriales de nuestro ingrediente no son las adecuadas, nunca va a llegar a cabo que se posicione en el mercado. Estas diferentes propiedades funcionales, que voy a ir muy rápido con esto porque ya la doctora mostró algunos de los resultados, son importantes porque pueden, por ejemplo, dar textura a los alimentos. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el caso de las proteínas vegetales que se ocupan como texturizados de proteínas para llevar a cabo la formulación de análogos de carne, también para la estabilización de emulsiones. Uno de los mejores casos son todas las nuevos productos que tenemos a partir de proteínas de plantas como son, por ejemplo, la quinoa, el arroz, la avena para hacer leches que sean sustitutos de la leche de vaca. También para la estabilización, en este caso, de espumas, como por ejemplo para hacer helados veganos o postres veganos. Uno de ellos, por ejemplo, es la coafaba, que todos sabemos que está ahorita muy en boga. Y finalmente también pueden utilizarse como agentes gelificantes. Y uno de ellos es, por ejemplo, para la formulación de yogures veganos o incluso de salchichas. Entonces es muy importante llevar a cabo la determinación de las diferentes propiedades tecnofuncionales de estos ingredientes para saber cuál va a ser el producto final al cual podemos de alguna u otra forma añadirlos. Como conclusiones, podemos decir que la harina de kushuro es una excelente fuente de proteína. Pudimos ver que presenta un excelente contenido de proteína, tanto la materia inicial como el producto final. El proceso de extracción utilizado, que fue en este caso ultrasonido acoplado a microondas, con una posterior solubilización alcalina y precipitación isoeléctrica, presentó una eficiencia de extracción comparable con otros métodos usados en la actualidad. Por otro lado, el proceso de extracción aumentó significativamente la digestibilidad proteica in vitro hasta un 87%, lo cual la hace un ingrediente potencial interesante para el consumo humano. Por otro lado, también debemos realizar una caracterización más profunda de las proteínas presentes en kushuro para definir las propiedades tecnofuncionales y su posterior incorporación en nuevas formulaciones alimenticias, que son una de las actividades que se van a seguir realizando en conjunto con la Universidad de Leeds y el equipo de la doctora Nancy. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un conocimiento más detallado de las proteínas y por otro lado saber si de alguna u otra forma estas ficobiliproteínas pueden también ser utilizadas no solamente como agentes para alimentos funcionales, sino también con propiedades bioactivas que tengan un efecto benéfico para la salud. El proyecto que se realizó va a llamar la atención sobre el valor del diagnóstico común en la salud humana y va a contribuir al desarrollo y la aplicación de alimentos funcionales que sean destinados a la prevención y tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas. Algo que también tenemos ahorita en desarrollo con la doctora Chasquibol es ver las propiedades que puedan generarse a partir de los hidrolizados proteicos y finalmente realizar estudios clínicos en humanos para determinar los efectos benéficos de kushuro. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hernández. Hay muchísima información que procesar. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Excelente. Vamos a continuar, por favor. Estamos en el tiempo. Esto un poco rápido. Vamos a tener la oportunidad de presentarles. Hemos formulado ya algunos
alimentos. Que, como dice el doctor Hernández, estaríamos dentro del tema funcional, del área de la percepción de los consumidores, que tengan un buen perfil nutricional y sobre todo que cumplan con las características y con los requerimientos sensoriales de los consumidores. Hemos desarrollado barritas, galletas y bebidas. Acá podemos ver la formulación de las galletas. En base, lo formulamos con 15 gramos de harina de kuchuro. Destacaron también la composición de quinoa y de camote. El flujo de operaciones unitarias lo tenemos ahí. Básicamente es para un proceso de galleta. Y a través del análisis sensorial en nuestra sala de cata, logramos, digamos, de acuerdo a la tabla de calificación, logramos que nuestro panel pues prefieran y seleccionen a la formulación 3 con un 93% de resultados entre me gusta bastante, me gusta mucho y me gusta muchísimo. Respecto a un análisis proximal, todavía estamos en proceso. Tenemos un porcentaje que resaltar, un porcentaje de proteína de 6,23 comparado con las galletas comerciales. Esto nos podría indicar ya que un niño que podría consumir dos paquetitos de estas galletas podría ya tener, como dijo el doctor Hernández, un macro y un micronutriente importantísimo para su desarrollo, como es el contenido de la ingesta de aminoácidos esenciales. Respecto a la formulación de la barra de cereal, también lo desarrollamos con 20 gramos de harina de kuchuro, entre otros ingredientes. Esta fue nuestra barra de cereal. Miren el color, observen el color un poquito oscuro por el color proporcionado por la harina de kuchuro. El flujo de operaciones también pasaron por una etapa de pesado, tostado, mezclado, moldeado y enfriado. Destacamos también un interesante perfil de un porcentaje de proteína de 10-14% comparado con las barritas comerciales, y que podría un niño con una deficiencia de proteína y de aminoácido esencial cubrir su necesidad diaria solamente con aproximadamente entre 1 a 2 barritas. Entonces, esto ya nos muestra, como dijo el doctor Hernández, la importancia que esto tiene hoy en día, más que nunca, dada la problemática que tenemos del futuro con el tema de alimentación, sobre todo alimentación buena y saludable. También tuvieron, a través de nuestro panel, un 93% de me gusta bastante, me gusta mucho y me gusta muchísimo. Desarrollamos también una formulación de bebida en polvo, pero ya con la proteína de kuchuro, con la fracción 5, con una cantidad de 2 gramos. Además, combinado con quinoa, cocoa, panela, entre otros. Podemos observar, esta es la bebida, pasando por procesos como pesado, mezclado y envasado, con un elevado también porcentaje de contenido de proteína por encima del 14%, y que podría también ya estar recomendado para niños con deficiencia de este elemento tan importante, de este ingrediente importante. También algo que desarrollamos, recomendados por los investigadores del IC, desarrollamos una bebida y lo comparamos con un estabilizante o emulsionante como es la carboximetilcelulosa. Desarrollamos 2 bebidas, una bebida con carboximetilcelulosa y otra bebida ya con el polisacárido de kuchuro con la fracción 2, plenamente identificada y caracterizada, y pasamos por los procesos unitarios de pulpeado, mezclado, pasteurizado, enfriado y almacenado. Llevamos a cabo la prueba triangular para la evaluación sensorial de los alimentos.
Tuvimos como resultados que el 70% no encontraron las diferencias entre una bebida y otra formulada con la carboximetilcelulosa y con el polisacárido del cusuro. Entonces, esto para nosotros también es un resultado sumamente importante que nos va a servir para seguir trabajando con este tipo de alimentos. Respecto a los bienes duraderos, hemos logrado adquirir un rheómetro Anton Par valorizado con un precio referencial de aproximadamente $19,000, que se encuentra ya trabajando en el Laboratorio de Alimentos Funcionales de la Universidad de Lima, y también hemos logrado comprar un extrusor de doble tornillo aproximadamente con un costo de $20,000. Hemos cumplido con el indicador del objetivo general, hemos desarrollado 4 alimentos que se encuentran también en etapa de finalización y desarrollo previo al cierre del proyecto. También hemos cumplido con los indicadores de eficiencia, eficacia y de calidad, superando las metas establecidas por encima de las metas iniciales, teniendo entonces como resultados finales, sobre todo la extracción y la conversión de aislados proteicos, así como la cantidad o el porcentaje de polisacáridos obtenidos por la tecnología de microondas por ultrasonido. Hemos cumplido también con las actividades del proyecto, con los indicadores. Hemos desarrollado 3 talleres de inicio, de medio término, taller de cierre. Hemos terminado con enviar al PENIPA la línea base. Estamos en proceso de finalización de nuestro informe de la línea de salida. Hemos logrado la capacitación de 2 investigadores en el Instituto de Aras de Sevilla, y en este momento tenemos a la visita del doctor Begolea en la Universidad de Lima, que no solamente nos está apoyando en el taller de cierre, sino también nos está capacitando en el tema de la reología y las propiedades no solamente de polisacáridos, sino también de proteínas. Estamos comprometidos para presentar con todos los resultados que hemos presentado a ustedes. Vamos a presentar 2 publicaciones en revistas de alto impacto que hemos aprendido y seguimos continuando aprendiendo, relacionado todos los procesos de extracción y caracterización de proteínas y polisacáridos, así como sus caracterizaciones, las evaluaciones de las propiedades tecnofuncionales. Continuamos desarrollando el tema y caracterizando los alimentos, que lo hemos desarrollado con los ingredientes del cusuro. Seguimos continuando con nuestro trabajo en equipo y a través de toda la gestión interinstitucional con las autoridades del IDIC de la Universidad de Lima, con los directivos del PENIPA y con todos los miembros de la Alianza Estratégica. Esperamos transferir los resultados a los miembros de la comunidad de Cotaparaco, a las empresas, a todos aquellos que nos solicitan a través de conferencias, de reuniones, de congresos, entre otros. Nuestro agradecimiento al Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción de nuestro país, a los investigadores de la Escuela de Alimentos de la Universidad de Leeds, a las autoridades del Instituto de Investigación Científica y de la Universidad de Lima, y por supuesto a todo el equipo que me acompaña o que me ha acompañado para el logro y para el cierre de este proyecto. Muchísimas gracias. Podemos, a continuación, vamos a cerrar la presentación para dar lugar a las preguntas. Billy, por favor, ¿nos apoyas? Billy. Sí, buenas tardes ya. Bien, vamos a continuar con Se ha estado respondiendo algunas preguntas, sin embargo acá tengo unas últimas que sí sería bueno que se explayen un poquito. Por ejemplo, el tema de la producción nacional anual de Kushuru era una pregunta, si hay alguna data al respecto. No tenemos data, no contamos. Sí, es más que todo una producción artesanal lo que se viene haciendo hasta ahora. Hay algunas iniciativas de otras universidades para poder obtener algún sistema tecnificado de cultivo de esa alga, pero no hay más que eso, ¿no? Entonces ahí
Vamos a continuar con la segunda pregunta. Dice, ¿los profesores tendrán algún correo de contacto? Sí, lo van a Y pasar. acá están los correos, Ajá, ahí ahí está. están los correos. Por favor, tomen nota. Aprovecho también, por favor, invitamos a todos los grupos que nos han acompañado en esta presentación. Muchísimas gracias a todos los participantes. Les invitamos a unirse con nosotros. Este es un proyecto que recién inicia. Como ustedes han visto, el Cusuro estamos tratando de descifrar un poco los secretos de las alturas, por encima de los 4.000 metros. Dada la importancia de este tema, como ya nos explicaron el doctor Colea y el doctor Hernández, necesitamos que no podemos avanzar con este trabajo solamente los investigadores de la Universidad de Lima y también de la Universidad de Lima. Necesitamos que todas las fuerzas se unan. Invitamos a todos los investigadores de los grupos de las universidades nacionales, de las universidades privadas, para que se unan con nosotros. Vamos a continuar, esto recién inicia, vamos a continuar con este proyecto tan importante y tan interesante del Cusuro, porque queremos contribuir con valorizar una vez más un alimento ancestral tan importante como lo hemos visto a través de los resultados del Cusuro. Por lo tanto, por favor, tienen ahí nuestros correos para que nos escriban y les convocamos a todos ustedes, a los grupos de investigación, a los alumnos, a nuestros tesistas, a los alumnos del posgrado, que se unan con nosotros. Vamos a establecer una gran cruzada porque creemos que nuestro país debe crear un gran proyecto alrededor del Cusuro. La quinoa no era conocida y miren cómo la quinoa hoy es la quinoa, un referente a nivel mundial, así como otros productos que nuestro país ha logrado aportar al mundo. Entonces consideramos de que este es el momento también que nosotros podemos trabajar articuladamente con todas las, digamos, las especialidades para hacer de este Cusuro un tema que podría ser hoy por hoy una solución a la problemática de la alimentación. Bien, tenemos una pregunta más. Menciona Edwin Coyo, ¿qué métodos se emplearon para la cuantificación analítica de las proteínas y los polisacáridos? Bueno, las proteínas están normalizadas a través de métodos oficiales, todos lo trabajamos a través de métodos de Kendall, el tema de polisacáridos fue cuantificado a través de las metodologías que muy bien nos enviaron y colaboraron con nosotros los investigadores de la Universidad de Leeds. Tienen nuestro correo, por favor, para hacerles llegar con más detalle y toda esta información analítica. Pregunta Marcelo, ¿la obtención de la orina fue por un proceso de atomización? Solamente fue por secado. Fue por secado mediante tecnología de infrarrojo, entre 40 a 60 grados. Luego fue molida, tamizada y embolsada. Correcto. Edwin pregunta, ¿el clima de preferencia que necesita el Cusuro para su cultivo y qué cuidados? Bueno, el clima es un clima bastante de temperatura muy baja, ¿no? Estamos hablando de temperaturas por encima de 4.000 metros sobre el nivel del mar en la cordillera de De los los Andes. Andes, ¿no? Que prácticamente divide a nuestro país, ¿no? Bien, y una última pregunta es si el Cusuro está registrado en SENASA con su respectiva partida arancelaria y clasificación de segmentos, familia y clase. Vamos a buscar esa información muy importante, muy interesante. Sobre todo eso nos solicitan cuando queremos lograr alguna patente de algún producto, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos a hacer esa búsqueda. Sí. Bien, esas serían las principales Pedir las preguntas que se tienen. palabras, por favor, finales al doctor Goigolea y al doctor Hernández. Mi pregunta sería, ya hemos hablado sobre eso, pero nuevamente, ¿cuál sería, según ustedes, el futuro, la proyección de este proyecto sobre el tema de Cusuro? Doctor Goigolea.
Perdón, doctora, que de pronto no escuché lo final, pero sí, Sí, sus últimas palabras sobre las proyecciones futuras sobre seguir trabajando con el Kuchuro, desde su punto de experiencia. tal como comentó doctora ahorita en su presentación final, yo creo que esto apenas comienza. Realmente para nosotros digo, ha sido un gran placer poder participar en este proyecto y como lo que nos motiva a investigar, pues son dos cosas. Por un lado, tratar de hacer el mundo un lugar mejor y por otro, pues en sí el descubrimiento científico, y en este caso yo creo que en el Kuchuro apenas vemos la punta del iceberg. El doctor Alan seguro me apoyará en esto. Ya él ha dejado clarísima también la motivación para tratar de diversificar nuestra alimentación, pero por otro lado yo también apuntaría que el encontrar recursos que sean compatibles con el medio ambiente, con un futuro más sostenible, es algo esencial que nos debe de mover a todos los actores de la sociedad, incluidos por supuesto a los académicos y científicos, pero por supuesto a las nuevas generaciones, a todos nuestros estudiantes que intentamos formar e inspirar en esta misión. Y yo creo que este proyecto es un ejemplo perfecto de cómo orientar estos esfuerzos en buscar, pues no solamente el llevar el beneficio a las comunidades donde se produce, sino de proyectarlo al mundo entero y encontrar estas cadenas de valor que son tan importantes en los recursos naturales, que no solamente es el explotarlos, sino explotarlos bajo un enfoque sostenible y que acaben beneficiando, por supuesto, a las regiones donde se producen. Y de nuevo, el valorizar, el descubrir nuevos compuestos, tanto del tipo de polisacáridos o proteínas, que contribuyan a la salud en general, no nada más de esas comunidades, por supuesto que sí, pero también al desarrollo económico. Todo esto implica una amplia investigación y es lo que el conocimiento tiene que traer en términos de sus beneficios. Así que de nuevo, pues muchas gracias por darnos la oportunidad de colaborar en este proyecto y pues mis augurios son que realmente apenas empezamos a ver lo mejor de este recurso y del impacto de este proyecto. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Gogolea. Doctor Hernández. Muchas gracias, doctora. No, pues igual que el doctor Francisco, pues solamente agradecer también por la participación en este proyecto. Es un proyecto muy, muy interesante y tomar en cuenta, siguiendo la misma línea del profesor Goicolea, esta parte de que tenemos que ver al sistema alimenticio como como más, con una determinación más holística. No solamente podemos tener decir que solamente es la parte de agricultura y el gobierno, sino también tomar en cuenta al consumidor y por otro lado, tener prácticas sustentables, ¿no? En este caso vemos que el Kuchuro, por la pregunta que hacían, que fue muy interesante en cuestión de la producción, obviamente se produce de forma artesanal, pero cómo es que se puede llevar a cabo la tecnificación, en este caso de la producción de Kuchuro más a nivel industrial, para poder satisfacer una demanda para la producción, por ejemplo, de productos que tengan un beneficio para Perú y para las comunidades, ¿no? Que son finalmente, yo creo que es lo más importante, ¿no? Tenemos que darle mucha prioridad a las comunidades que están produciendo este tipo de productos, porque desafortunadamente tanto el profesor Goicolea como su servidor somos de México y sabemos que muchas veces vienen compañías transnacionales y se roban las fuentes de biodiversidad que tenemos en nuestros países en Latinoamérica. Ellos son los que empiezan a producir de forma más masiva, ¿no? Y la realidad es que para que tengamos un futuro sustentable, es que todas estas tecnologías y estas nuevas fuentes de alimentos
pues no solamente estén beneficiando a las grandes empresas, ¿no? O a las grandes compañías transnacionales, sino también a las comunidades que finalmente son ellos los que tienen un rol muy importante en la alimentación nacional y también del mundo. Y nada más para cerrar, agradecerle nuevamente, doctora, por la invitación a este proyecto tan interesante. Y pues que sigan muchas colaboraciones y seguir produciendo más resultados, ¿no? Porque todavía nos hace falta estudiar más a fondo al Kushuro. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, Billy, si no hay más preguntas, entonces damos por concluido nuestro taller de cierre con el agradecimiento a todos los asistentes, por supuesto a nuestros invitados que nos acompañan, el doctor Gogolea y el doctor Hernández. Billy. Sí, no hay ninguna más pregunta. Bien. Entonces, muy buenas tardes con todos.